Buenas noches, bienvenidas a esta clase de aproximación a un curso de milagros. Mm, Hoy estamos con, déjenme ver para hacer falta que aquí no le he puesto, capítulo 3, los milagros y la percepción verdadera, página 41. Empecemos. Es imposible concebir la luz y la oscuridad, con todo y nada. Como posibilidades compatibles, tu pensamiento seguirá siendo errático hasta que te comprometas firmemente con la luz o con la oscuridad. Eh, Aquí cuando dice tu pensamiento seguirá siendo errático, quiere decir que anda vagando, anda errante, de un lado para el otro. Un día creo en Dios, otro día no. Un día voy a la misa, otro día, un día mando a la miércoles y otro día no. A eso se refiere, ¿no? Entonces es imposible concebir la luz y la oscuridad. Entonces, si no hemos estado concibiendo la luz al 100%, quiere decir que hemos estado concibiendo la oscuridad. Y dice, la inocencia no es un atributo parcial. La percepción verdadera significa que siempre ves correctamente. Los inocentes no adolecen de una percepción distorsionada. Cuando dice que la inocencia no es un atributo parcial, es lo que les decía, o sea, los niños no juzgan, por un lado. Y por otro lado, pues cuando ya, si una persona comienza a juzgar, pues ya tiene una percepción distorsionada. Y es esto de que como estoy o no estoy embarazada, no estoy medio embarazada, o estoy embarazada o no estoy embarazada. Así lo entiendo yo, ¿no? Siguiente, tienes miedo de la voluntad de Dios porque has usado tu mente para crear falsamente. Tienes miedo de la voluntad de Dios porque has usado tu mente para crear falsamente. Como eres hijo a imagen y semejanza, tú dices, si yo puedo crear falsamente, entonces Dios también. Tienes miedo de la voluntad de Dios. Es cuando dicen, ay, es que espero que Dios quiera que así salga. Dios siempre quiere, va a querer siempre tu bienestar. Mejor dicho, más adelante vamos a ver cómo, no, esto creo que ya lo vimos en una lección anterior donde dice que lo único que tú tienes que aprender es tener confianza al 100%, porque cuando no confías, estás desconfiando de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tu mente ha creado falsamente. Entonces, lo que te decía, no crees que como tú creaste falsamente, Dios va a crear falsamente y Dios no crea falsamente. Nada puede prevalecer contra un hijo de Dios que encomienda su espíritu en las manos de su Padre. Al hacer eso, la mente despierta de su sueño y recuerda a su Creador. El Hijo de Dios es parte de la Santísima Trinidad. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, el Hijo de Dios es parte de la Santísima Trinidad. Quedémonos con este pensamiento porque lo vamos a ver más adelante. Porque si nosotros somos entre todos el Hijo de Dios, somos parte de esa unidad, de esa santísima Trinidad. Santo quiere decir que es puro, ¿no? Nada puede prevalecer contra el Hijo de Dios que encomienda su espíritu en las manos del Padre. Recuerden, por favor, hacer esto en las oraciones. Padre, Dios, te encomiendo mi espíritu cuando tengan que hacer cualquier cosa que para ustedes resulte un reto, ya sea una reunión, ya sea, no sé, ir de viaje o ya sea ir a dormir, cuando tú necesitas encomendar tu espíritu, encomiéndalo directamente al Padre, porque la voluntad de Él siempre va a ser buena. La manera de corregir las distorsiones es dejando de tener fe en ellas y depositando la fe en lo que es verdad.
La verdad supera todo error. Cuando percibes correctamente, cancelas tus falsas percepciones y las de los demás simultáneamente, puesto que los ves tal como son. Bueno, aquí vemos que es el tener fe, ¿no? Tener fe y tener esa certeza, porque tener fe es creer en la verdad. Cuando yo les creer en la verdad supera todo error. Cuando percibes correctamente, hay esto que se llama resignificar. Y aquí les pongo un ejemplo que lo acabé de pasar el fin de semana. Falleció una tía política y vive en la provincia de Comuragua, no, en la provincia de Bolívar. Y claro, la noticia, obviamente estas noticias llegan de la noche a la mañana y me dicen, pero ¿por qué vas a ir al entierro de una tía política? Pero es que no era cualquier tía. Mi tía, bueno, para no hacerles largo el cuento, mi tía me crió desde los 2 años hasta los 5 años. O sea, yo pasé con ella 3 años. Y no sé cómo sería, pero ella me cuenta que yo me aferraba mucho a su pierna cuando ella iba a visitar a mi abuela. Entonces, porque estaba con mi abuela y ella decidió pues llevarme y criarme. Entonces, para mí era una persona muy importante. A pesar de no tener muchos recuerdos, pues yo tenía que ir. Y miren a lo que voy con el resignificar. Es que yo pude haber dicho, es que yo no crecí con mi mamá, es que yo fui abandonada, no me quieren. Pero si yo voy a resignificar, recuérdense que todo pasa, todo lo que sucede puede ser usado por el ego o puede ser usado por el Espíritu Santo. O sea, la divinidad o por la oscuridad. Depende de cómo tú lo veas. Entonces yo resignificando decía, claro, yo no tuve una mamá, yo tuve 5 madres, 5. La que me parió, mi abuela, mi, mi primera tía que se quedó conmigo, luego mi tía política y luego regresé con mi madre biológica. Entonces tuve 5 madres. O sea, imagínate la ventaja. No solamente tuve una, y cada una de ellas me puse a ver sus vidas. Y son mujeres valientes, entradoras, mujeres que no tienen miedo, mujeres que yo nunca las he visto deprimidas, nunca las he visto llorando, a diferencia de mí, que yo he tenido cada show. Pero bueno, gracias a eso encontramos un curso de milagros. Pero ese resignificar y darte cuenta y agradecer que tuviste lo mejor de 5 madres, eso es cambiar la distorsión, ver con fe, ver con amor, resignificar ese pasado, ¿sí? Y claro, si lo vemos desde el lado de víctima, pues vamos a tener percepciones falsas. ¿Por qué? Porque yo no puedo juzgar a mi madre biológica por haberme dejado, por haberme encargado, por lo que sea, porque obviamente ya saben que uno en el lugar de esa persona hubiera hecho exactamente lo mismo. A eso se refiere la percepción verdadera. Siguiente. Percepción y conocimiento. La percepción tiene que ser corregida antes de que pueda llegar a saber algo. Saber es tener certeza. El conocimiento es poder porque goza de certeza. Y la certeza es fuerza. Y aquí hago una pausa. Dice que la percepción, lo que yo percibo, veo, juzgo, tiene que ser corregido antes de que el conocimiento entre a mí. Porque aquí dice, saber es tener certeza, el conocimiento es poder, porque goza de certeza. Es decir, que no se puede poner en tela de juicio. El conocimiento es, no está en debate.
si es cierto o no es cierto. El conocimiento es certeza y esa certeza goza de fuerza. Bueno, aquí un claro ejemplo es, como, por ejemplo, cuando íbamos a dar un examen o cuando vamos a hablar de algo. Vamos a hablar de algo de lo que tenemos certeza, porque ya lo sabemos, ya lo integramos. Y aquí dice, la percepción debe ser corregida antes de que se pueda llegar a saber algo. Aquí puedo poner, por ejemplo, cuando te dicen, es que te presento a fulanito, pero a ti ya te dieron antecedentes de fulanito. Ya te dijeron, digamos que se llama Luis. Mira, Luis, yo qué sé, es así, es asado, le gusta esto, le gusta aquello. La percepción ya está distorsionada, porque tú no lo conoces todavía, pero ya te emitieron cosas. ¿Ok? Las percepciones falsas producen miedo y las verdaderas fomentan el amor. Todas tus dificultades proceden del hecho de que no te reconoces a ti mismo, ni reconoces a tu hermano, ni reconoces a Dios. Reconocer significa conocer de nuevo. Nuevamente, reconocer significa conocer de nuevo. ¿Por qué dice esto? Todas las dificultades proceden de que el hecho de que no te reconoces a ti mismo. ¿Qué es que no me reconozco a mí mismo? No reconozco mi fortaleza, no reconozco que soy hijo de Dios, tengo miedo, tengo carencia, tengo juicio, no estoy reconociendo mi verdadero ser. Mucho menos reconoces a tu hermano. No reconocemos a nuestro hermano cuando hacemos juicios, cuando creemos que él tiene la culpa, que eso que sucedió no era lo perfecto. Y acuérdense, todo lo que sucede es perfecto. Entonces, si no me reconozco a mí, mi capacidad, mi seguridad, mi poder, mi fortaleza, no reconozco la inocencia de mi hermano, pero si en los dos está Dios, quiere decir que no reconozco a Dios tampoco. Y dice, reconocer significa conocer de nuevo. Entonces nos vamos a dar la oportunidad de conocer de nuevo. Continuamos. El primer paso en el proceso de deshacer lo ilusorio es cuestionar las percepciones. La forma en que percibes determina tu comportamiento. Para empezar a deshacer las ilusiones hay que cuestionarlas. Es decir, nos tenemos que preguntar, ¿esto que estoy percibiendo es verdad? Porque era lo que les decía, como cuando nos van a presentar a alguien, pero ya nos dieron antecedentes. O incluso yo puedo hacer una percepción porque veo un comportamiento de ese hermano. Por ejemplo, veo que, no sé, que es burlón, que trata mal a alguien, que es lo que sea que ustedes estén viendo, es, tienen que deshacer esa ilusión. Porque aquí dice, la forma en que percibes determina tu comportamiento. Quiere decir que yo ya voy a tener un comportamiento con esa persona, ya sea que me cierre, ya sea que no le dirija la palabra, ya sea que ya no sea tan inocente ese trato que voy a tener con él. ¿Qué podemos hacer aquí? Pedir la percepción correcta. Continuamos. La mente que cuestiona se percibe a sí misma en el tiempo y busca respuestas para el futuro. La mente no receptiva cree que el futuro va a ser igual que el presente. Eso da lugar a un estado de aparente estabilidad, que es un intento de contrarrestar el miedo de que el futuro va a ser peor que el presente. Esto es fuerte. Perdón, estoy haciendo juicio. La mente no receptiva. ¿A qué se refiere con la mente no receptiva? La mente no receptiva quiere decir que no está en conexión con el Espíritu Santo. Si no está en conexión, ya sabemos que es porque se siente separada y porque está haciendo juicio. Dice, cree que el futuro va a ser igual que el presente. Por ejemplo,
A nosotros nos asusta la palabra muerte. Creemos que la muerte, eso es lejos. Algún día llegará. O por ejemplo, la jubilación. Yo no sé, tengo 10 años trabajando, 15 años trabajando, pero veo tan lejos la jubilación, como que eso a mí ni me importa. Por eso a veces descuido el trabajo. Y como veo la muerte lejana, por eso también descuido mi salud, descuido mi estado físico, mi estado emocional, mi espiritualidad, porque no me importa, porque tengo una mente no receptiva que cree que el futuro va a ser igual en el presente. ¿Qué quiere decir? Que cree que nunca se va a morir, que siempre va a estar joven, que ese vehículo, si lo maltrata, no se va a dañar. Y aquí dice, eso da lugar a un estado de aparente estabilidad. Mira, el ego te hace creer que ese futuro no va a cambiar para sentir estabilidad, para que no te ocupes. Y es un intento de contrarrestar el miedo de que el futuro va a ser peor que el presente. Encima más, el ego es pesimista porque cree que el futuro va a ser peor que el presente. Entonces, como el futuro va a ser peor, como voy a estar viejo, como voy a estar tal vez postrado, tal vez con dolores articulares, tal vez con dependiente de pastillas, como todo lo que se puedan imaginar, ese miedo al futuro, creen que va a ser peor que el presente que están viviendo. Pero yo aquí les digo, ¿y qué tal que no? ¿Y qué tal que no? ¿Qué tal que yo sí cuide mi vehículo? ¿Qué tal que yo sí estudie la espiritualidad? ¿Qué tal que yo sí estudie metafísica? ¿Qué tal que si yo sí me prepare para esa transición? Entonces cambiaría esa percepción. Y por eso es que la mente no está receptiva. ¿Ok? Continuemos. Dice, percepción y conocimiento. La Biblia te exhorta a que te conozcas a ti mismo, a lo que es lo mismo, a que tengas certeza. La certeza es siempre algo propio de Dios. Cuando amas a alguien, lo has percibido tal como es, y esto permite conocerlo. Es lo que decía anteriormente, también decía esto de la percepción, que tienes que conocerte a ti mismo, tienes que tener certeza. ¿Certeza de quién? Primero, certeza de quién es tu creador, para que puedas tener certeza de ti. La certeza es siempre algo propio de Dios. Cuando amas a alguien, lo has percibido. Y esto te permite conocerlo. Es decir, que si yo percibí al hermano tal como es, recién voy a poder empezar a conocerlo, porque no he emitido juicio todavía. Todavía. Continuamos. El conocimiento prevé la fuerza para el pensamiento creativo. ¿Se acuerdan que acá decía que hay una mente no receptiva? Acá ya te dice que hay un pensamiento creativo. El conocimiento prevé la fuerza para el pensamiento creativo. El conocimiento procede del altar interno. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos el altar interno que está dentro de nosotros? Y es intemporal porque goza de certeza. ¿Qué quiere decir intemporal? Que no tiene tiempo. Goza de certeza porque sabe quién es. Una percepción correcta es necesaria antes de que Dios pueda comunicarse con sus altares. Su conocimiento inevitablemente te brindará una percepción correcta. O sea, nosotros tenemos que percibir correctamente para que Dios se pueda comunicar con nosotros. El altar es interno, es decir, está en nuestra mente, está en nuestro espíritu. Y eso te brindará inevitablemente paz. Perdón.
Si atacas el error que ves en el otro, te harás daño a ti mismo. No puedes conocer a tu hermano si le atacas. Los ataques siempre se lanzan contra extraños. Al percibir falsamente a tu hermano, lo conviertes en un extraño. Percíbelo correctamente para que puedas conocerlo. En la creación de Dios no hay extraños. Qué hermoso. En la creación de Dios no hay extraños, pero sin embargo nosotros salimos de la calle y decimos, es que yo no conozco a ese señor y es un extraño. No hables con extraños. Pero si Dios también lo creó, ¿cómo va a ser extraño? Si es de tu misma procedencia, si es de tu misma mente, ¿cómo va a ser extraño? En la creación de Dios no hay extraños. Para poder crear como Él creó, tan solo puedes crear lo que conoces y aceptas como tuyo. Ay, Dios mío, ayúdame. Para poder crear como Él creó, tan solo puedes crear lo que conoces y aceptas como tuyo. Dios conoce a sus hijos con absoluta certeza, los reconoce perfectamente. Cuando ellos no se reconocen entre sí, no lo reconocen a Él. Bueno, yo creo que esta parte está bastante clara porque es lo que decían, no. Creo que el que está en la esquina es un extraño, creo que el que está en el banco es un extraño, el guardia es un extraño, el vecino de 2 cuadras es un extraño. Entonces, como yo tengo esa percepción de que él es por poco y un extraterrestre, pongo barreras y no me permito conocerlo. Entonces ya hago un juicio de que él es diferente a mí. Pero si tenemos el mismo padre. Entonces, aquí dice, Dios conoce a sus hijos con absoluta certeza. Cuando ellos no se reconocen entre sí, no lo reconocen a Dios, no reconocen al Padre. Es fuerte. Continuemos. El error y el ego. Las capacidades que ahora posees no son ni la sombra de tu verdadera fuerza. Todas las funciones que tienes están divididas. Esto se debe a que no tienes certeza de cómo usarlas. Por consiguiente, el conocimiento queda vedado, es decir, queda tapado para ti, porque percibes sin amor. Me parece que la semana pasada leímos que la mente no duerme, no descansa, pasa creando todo el tiempo. Y aquí te vuelvo a repetir, las capacidades que posees ahora no son ni la sombra de tu verdadera fuerza. Todas nuestras funciones están divididas porque debemos tener las mismas funciones que Jesucristo. Pero como no dominamos la mente, porque no tenemos certeza, no sabemos cómo usarlas. Entonces el conocimiento queda escondido para nosotros. ¿Por qué? Porque percibimos sin amor. ¿Qué es percibir sin amor? Es hacer juicio, sentirme separado, es juzgar al otro de extraño. Continuemos. El espíritu no tiene niveles y todos los conflictos surgen como consecuencia del concepto de niveles. El espíritu no tiene niveles. ¿Se acuerdan que les dije que la mente estaba dividida entre nivel superior, tomador de decisiones, y nivel inferior? Entonces dice que de ahí surgen todos los conflictos. La Trinidad goza de unidad, la conciencia
Aquí dice, la conciencia, el nivel de percepción, es decir, que la conciencia que tenemos es nuestro nivel de percepción. Fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación, convirtiéndolo en un instrumento perceptor en vez de creador. Si Dios es creador y nos creó a imagen y semejanza, quiere decir que nosotros, cuando tuvimos esa conciencia, es decir, cuando se comió la manzana, tuvo ese nivel de percepción y fue la primera división donde se originó la separación. Entonces, ese nivel de conciencia se convirtió en perceptor. Quiere decir que nuestra conciencia nos sirve para percibir, más no para crear. Cuando nuestra conciencia, por ser hijos de Dios, debería ser de creación. Y tú me dirás, ¿qué puedo crear? ¿Cómo puedo crear? Pero si tienes creatividad. No, es que yo no tengo creatividad. No, 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 sí la tienes. Lo que pasa es que la estás usando para el lado negativo. Porque si yo te pongo, no sé, tú te puedes imaginar situaciones horribles, que si vas a la calle te van a robar, te van a poner escopolamina, que si te van a cobrar, yo qué sé, la tarjeta te va a cobrar intereses, que si fulanita de tal va a hacer X cosa, que si mi marido me va a traicionar. Mira la creatividad. Tienes mucha creatividad, pero esa creatividad está usada en el polo negativo. Si tienes creatividad. Entonces, esa es nuestra capacidad de crear. En vez de percibir, en vez de estar criticando y juzgando y percibiendo, podemos estar creando, pero hay que entrenar la mente, ¿no? ¿Y cómo puedo estar creando? Con fe, con certeza, con sabiduría, con poder, con confianza, con seguridad, porque sé quién soy. Ujú. La conciencia ha sido identificada como perteneciente al ego. Ojo, la conciencia ha sido identificada como perteneciente al ego. El ego es un instrumento erróneo de la mente de percibirte tal como deseas ser en vez de cómo realmente eres. Entonces, el ego te dice, tú te llamas, no sé, Josefina Guerrero. Naciste en X lado, eres hija de tal, o sea, de tal mamá y de tal papá, no creo que estoy hablando mal. No sé, eres, no sé, odontóloga y tienes dos hijos y tal. Esa es tú, así te percibes, así tú quieres ser. Por eso has creado eso en este sueño, en esta vida. Por eso dice que la conciencia es es un nivel de percepción del ego, porque te quieres percibir como tú quieres ser, no como realmente eres. ¿Qué eres? Eres un espíritu omnipotente, omnipresente, eterno, eres amor, eres certeza, eres fe, eres poder, eres luz, pero no, la niña prefiere ser Josefina Guerrero, odontóloga y ta, ta, ta. Continuemos. El ego surgió después de la separación, el cual fue fabricado en vez de creado. Muy bien. Es capaz de hacer preguntas, pero no de recibir respuestas, ya que las respuestas entrañan conocimiento. ¿Han escuchado eso que dicen la pregunta empodera y la respuesta no? ¿Por qué? Porque cuando pregunto tengo conocimiento, me desasno. Bueno, salgo de la ignorancia, sería correctamente dicho. La pregunta empodera, la respuesta no. Entonces, aquí dice, el ego surgió después de de la creación, el cual fue fabricado en vez de creado.
Es capaz de hacer preguntas, pero no de recibir respuestas. Aquí está el por qué a la mayoría no le interesa un camino espiritual. No le interesa saber de dónde viene, no le interesa saber de dónde va, no le interesa saber por qué le pasa lo que le pasa, no le interesa tomar terapia, no le interesa resignificar su vida. ¿Por qué? Porque le dan miedo las respuestas que va a escuchar. Porque las preguntas, si él hace preguntas, el universo le va a contestar. Dios, el mundo, Jesús, el Espíritu Santo, le van a contestar. Le va a llegar las personas que le van a decir las cosas. Pero como el ego fue fabricado, ¿qué es fabricado? Yo fabrico algo que ya está hecho. O sea, es como sacar copias. Voy a fabricar. Tienes moldes y ya sacas copias. Eso es fabricar. ¿Qué es crear? Crear es poner en físico algo que no hay. Eso es crear. ¿Ok? Continuemos. ¿Alguna pregunta, Marty? Por si acaso. Todo está correcto. Ok. Continuemos y seguimos con el error y el ego. Una mente separada o dividida no puede sino estar confundida y está en conflicto. Recuerden que nosotros tenemos la mente separada en nivel superior, tomador de decisiones y nivel inferior. Nunca podrás hacer que tus percepciones falsas sean verdaderas. O sea, todo lo que juzgo jamás va a ser cierto. Tienes que optar por subsanar la separación. No se debe confundir la mente que goza de conocimiento con la mentalidad recta, ya que la mentalidad recta es la percepción verdadera. La mente es muy activa. Cuando elige estar separada, elige percibir. Lo que ya vimos anteriormente, ¿no? Que la mente cuando elige juzgar, elige percibir, ya está eligiendo la separación, porque no se siente uno con Dios, porque no se siente uno con sus hermanos. Entonces, pidamos la percepción verdadera. ¿Cuál es la percepción verdadera? La mentalidad recta. ¿Y cuál es la mentalidad recta? La mentalidad recta es que yo, mi ser, está conectado al Espíritu Santo, está conectado a Jesús y está conectado a Dios. Esa es una mentalidad recta. Sé que todos mis hermanos soy yo, ¿ok? Y aquí dice, la mente que goza de conocimiento. Nosotros no podemos gozar de conocimiento si no tratamos de ser unidad, de dejar el juicio. La capacidad de percibir hizo que el cuerpo fuese posible, ya que tiene que percibir algo y percibirlo con algo. Por eso siempre entraña interpretación. Esta interpretación es una formación de creación distorsionada que te permitió llegar a la conclusión de que tú eres un cuerpo. Intento de escapar del conflicto que tú mismo habías provocado. El espíritu que goza de absoluto conocimiento es incapaz de albergar obscuridad. Bueno, aquí dice que nuestra capacidad de percibir fue posible, bueno, hizo que el cuerpo, que esta materia sea real, ya que necesitaba algo para percibir. Yo necesito percibir quién soy. Yo necesito percibir con mis 5 sentidos, o 6, los que le quieran poner, porque esa es su capacidad de percibir. Necesito un instrumento para percibir. Yo necesito la nariz para oler, necesito la boca para saber, necesito los oídos para escuchar. Entonces, esta capacidad de percibir fue lo que hizo posible que el cuerpo exista. Pero el cuerpo no es real, es una percepción distorsionada para hacerte creer que tú eres un cuerpo, para hacerte creer que tú eres fulanita.
que es médico, que es odontólogo, que es madre, que tiene 2 hijos, que tiene un esposo, X, Y, Z. Todo eso es una percepción. Entonces aquí dice, el espíritu que goza de absoluto conocimiento es incapaz de albergar obscuridad, es incapaz de albergar juicio, es incapaz de albergar separación. Y aquí en el siguiente párrafo habla Jesús en primera persona y te dice, yo fui un hombre que recordó al espíritu y su conocimiento. Como hombre, no traté de contrarrestar los errores del conocimiento, sino de corregir el error de raíz, que corrigió la percepción. Por eso decía el que esté libre de culpa que lance la primera piedra, muestra la otra mejilla. Demostré tanto la impotencia del cuerpo como el poder de la mente. ¿Cómo demostró la impotencia del cuerpo? Él demostró la impotencia del cuerpo cuando se fue 40 días al desierto, 40 días, 40 noches al desierto. Demostró la impotencia del cuerpo cuando lo crucificaron, porque el cuerpo es impotente. Pero lo que sí pudo demostrar es el poder de la mente. El poder de la mente al caminar sobre las aguas, el poder de la mente al curar enfermos, el poder de la mente al resucitar muertos. Todo eso es el poder de la mente. Al unir mi voluntad a la de mi creador. Al unir mi voluntad a la de mi creador. Aquí ya tenemos pistas de cómo orar. Padre, quiero unir mi voluntad a la tuya. Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Aquí ya tenemos pistas, porque dice que demostró el poder de la mente al unir su voluntad con la del Creador. Recordé naturalmente al Espíritu y a su verdadero propósito. Y dice, yo no puedo unir tu voluntad a la de Dios, porque tienes libre albedrío. Jesús no puede venir a decir, ok, tú ya estás sana, salva y ya estás unida a Dios. No, pero dice, puedo borrar las percepciones falsas de tu mente si la pones bajo mi tutela. Puedo borrar las percepciones falsas de tu mente si la pones bajo mi tutela. ¿Se acuerdan que en la anterior diapositiva yo les decía, podemos pedir unirnos al Padre? Padre, te entrego mi mente. Padre, quiero recordarte. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Significa todos son los llamados, pero pocos eligen escuchar. Muchos son los llamados, pero pocos eligen escuchar. Bueno, aquí dice todos. A todos les va a tocar, toc, toc, toc. Aquí está Dios, pero pocos eligen escuchar. Lo que decía en la anterior diapositiva, ¿no? Creen que el futuro les da tanto pánico que prefieren creer que su presente va a ser eterno. Y el presente no va a ser eterno. Siempre está en constante cambio, siempre está en constante evolución. ¿Ok? Continuemos. Más allá de la percepción. Fabricas lo que haces desde una carencia o una necesidad. Fabricas lo que haces desde una carencia o necesidad. ¿Se acuerdan que les dije la diferencia entre fabricar y crear? Estamos fabricando, estamos siguiendo el molde desde la carencia o desde una necesidad. Cuando haces algo para remediar lo que percibes como insuficiencia, estás afirmando que crees en la separación. Cuando haces algo para remediar lo que percibes como insuficiente. Aquí quiere decir
que, por ejemplo, puedo estar percibiendo algo que yo creo que no es correcto. Yo creo que esa persona está actuando mal, se desvió del camino. Yo qué sé, ejemplo, no sé, ¿qué se me ocurre? Una chica que tiene dos enamorados, ejemplo, o un chico que tiene dos enamoradas. Eh, aquí, al hacer yo el juicio y al decir, yo meterme y decir, oye, ¿sabes qué? No hagas eso está mal, ta, ta, ta. Yo estoy percibiendo mal y estoy afirmando la separación. ¿Por qué? Porque yo tengo que corregir mi percepción. Si yo lo estoy viendo es porque yo hago juicio de eso. Si no, no lo podría ver. O porque yo hago juicio o porque yo no me perdono que ya hice algo así. Y recuerden que yo voy a ver en el exterior todo lo que está en mi mente. Es como un proyector. Si no, no estuviera en mi realidad, no estuviera en mi campo de visión. ¿Sí? Continuemos. La pregunta fundamental es, ¿qué es lo que eres? ¿Qué es lo que eres? Ni siquiera quién eres. Dice, ¿qué es lo que eres? Eso te corresponde a ti proveerlo. Es imposible que puedas percibirte a ti mismo correctamente. Imagínate, no nos podemos percibir. No tienes una imagen que puedas percibir. Tenemos una imagen del cuerpo, pero no tenemos una imagen del espíritu. Por ende, no nos podemos percibir correctamente. El conocimiento no está sujeto a interpretaciones. Puedes tratar de experimentar algo y existe la posibilidad de equivocarse porque se refiere a la percepción que se tiene del significado. Bueno, esto parece un trabalenguas, pero no lo es. Terminemos. Tu mente podrá ser muy ingeniosa, pero cuando el método y el contenido están en desacuerdo, es un callejón sin salida. ¿Qué quiere decir cuando dice el método y el contenido están en desacuerdo? Que no estoy aprendiendo de manera idónea. Entonces aquí dice, existe la posibilidad de equivocarse porque se refiere a la percepción. Si yo hago percepción, quiere decir que tiene un significado y este significado nunca va a ser neutro. Y eso lo vamos a ver en los ejercicios. No hay pensamientos neutros. Continuemos. Ay, perdón. Dice, el conocimiento no requiere ingeniosidad. El pensamiento ingenioso no es la verdad que te hará libre. ¿Se acuerdan que decía la Biblia, conoced la verdad y la verdad os hará libres? El pensamiento ingenioso no es la verdad que te hará libre. La oración es una forma de pedir algo. Más, la única oración que tiene sentido es la del perdón. La oración es una forma de pedir algo. Normalmente cuando pedimos es porque carecemos. Ejemplo, Dios mío, dame el marido perfecto, dame el trabajo, no sé, idóneo, dame la casa de mis sueños, dame el carro X, Y, Z. Yo al hacer esa oración ya estoy orando desde la carencia porque estoy diciendo que yo no tengo ni la capacidad, ni el poder, ni la creatividad, no tengo nada de eso. Y aquí dice, todas esas oraciones no tienen sentido. La única oración que sí tiene sentido es la del perdón. ¿Y cómo, Susan, puedo orar para tener, yo qué sé, la pareja de mis sueños? Ejemplo, conviértete tú primero en la persona que quieres. Primero sé, primero tienes que saber qué clase de persona quieres, qué características quieres que tenga,
¿Cómo lo quieres? Y tú conviértete en esa persona para que puedas atraer lo similar. ¿Han escuchado ustedes que lo similar se atrae? Lo opuesto también se atrae. Cuando te dicen, es que si te juntas con 5 borrachos, tú vas a ser el sexto. ¿Por qué? Porque te atraes. Estás en eso. Entonces, aquí dice, la única oración que tiene sentido es la del perdón. Padre, perdón por haber hecho juicio de que existen hombres con X características negativas. Perdón por no ser o no convertirme en la persona que yo quiero que venga a mi vida. Perdón por haber juzgado, perdón por haber criticado, perdón por no considerarme suficiente, perdón por no aceptar tu voluntad. Ese es un tipo de oración. El perdón es la única oración que existe, dice un curso de milagros. Continuemos, porque los que han sido perdonados lo tienen todo. Qué bonito. Yo quiero ser perdonada, por favor. Porque los que han sido perdonados lo tienen todo. La oración del perdón no es más que una petición para que puedas reconocer lo que ya posees, lo que les había dicho. No es más que una petición para que puedas reconocer lo que ya posees. Tú ya posees la capacidad, ya posees la creatividad, ya posees una mente poderosa. Lo que pasa es que no está entrenada. Cuando elegiste la percepción en vez del conocimiento, mira que ya dice clarito, cuando elegiste la percepción en vez del conocimiento. Nosotros teníamos el conocimiento, pero decidimos caer en este sueño y caímos, escogimos la percepción. Dice, te colocas en una posición que solo percibiendo milagrosamente podrías parecerte a tu padre. O sea, ya que estamos en este mundo percibiendo, percibámonos milagrosamente. ¿Y cómo me puedo percibir milagrosamente? Haciendo lo que quiero. Ejemplo, si yo quiero ser como Tony Robbins, esa es una percepción milagrosa, porque yo, ¿cómo voy a llegar a hacer eso? Claro que puedes. La capacidad está. Que le pongas ganas, que trabajes, que pidas inspiración, que no hagas juicio, que seas uno con Dios, que corrijas tu mentalidad y trabajes en eso. Ahí está el mérito, porque tienes confianza, tienes fe, tienes la fortaleza, tienes certeza. Te colocaste en una posición que solo percibiendo milagrosamente podías parecerte al Padre. ¿Qué hizo el Padre? Crear. El Padre no fabrica, el Padre crea y nosotros somos creadores. Y continuamos con esta para terminar. Más allá de la percepción, dice, tú mismo eres un milagro de Dios. La creación es la fuente y es también tu única función. ¿Se acuerdan lo que acabé de decir eso? La creación es tu fuente y es tu única función. Nuestra función es crear. ¿Y cómo creamos? ¿Se acuerdan la diferencia entre fabricar y crear? Fabricar es copiar un molde que ya está hecho. Voy a fabricar este producto. Ya existe. Lo voy a replicar. Pero mi función es crear. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo creatividad, inteligencia, imaginación para crear cosas que no hay. No solamente se refiere a las cosas. Puedo crear metodologías, puedo crear estrategias, puedo crear, puedo inventar diferentes formas en lo que sea, de cocinar, de preparar esto, de dialogar, de lo que te puedas imaginar, porque nuestra capacidad de crear es infinita por el mismo hecho de que somos seres infinitos. Y aquí dice, la afirmación, Dios creó al hombre a imagen y semejanza propia. Esta frase sí la han escuchado, ¿verdad?
Dios creó al hombre a imagen y semejanza propia, necesita ser reinterpretada, dice un curso de milagros. ¿Por qué? Porque aquí dice, imagen puede entenderse como pensamiento, o sea, sería, Dios creó al hombre a pensamiento y semejanza de una calidad semejante. Parece una sopa, pero no es así, una sopa cuántica, diría Marta Salvat. Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Entonces podría ser, debería entenderse como Dios creó a pensamiento de semejante calidad. Es decir, que tenemos la misma calidad de mente, de pensamiento de Dios. Por eso podemos crear. Evaluar es un aspecto esencial de la percepción. ¿Se acuerdan? Para percibir yo hago un juicio. Dice, ya que para poder seleccionar es necesario juzgar. O sea que cuando percibo, voy a seleccionar. Ya hago un juicio. Percibo qué es bueno, qué es malo, qué es arriba, qué es abajo, qué está rico, qué está frío, qué está sólido, qué está gaseoso. Percibo, 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 percibo. Por eso tengo cuerpo, porque percibo. El conocimiento es uno y no tiene partes separadas. Tú eres realmente uno con él. Solo necesitas conocerte a ti mismo para que tu conocimiento sea total. Imagínense, ni siquiera necesito conocer al otro, necesito conocerme a mí mismo. El perdón es lo que sana la percepción de la separación. Es necesario que percibas correctamente a tu hermano. Bueno, eso creo que ya lo hemos dicho. Bueno, ya se ha leído algunas veces y lo topa en algunas partes. Percibir correctamente a tu hermano, percibirlo inocente. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sana la percepción y se sana la separación. Continuemos. Debido a que las mentes han elegido considerarse como entidades separadas. Bueno, aquí estamos hablando de la percepción. La percepción es debido a que nuestras mentes han elegido considerarse, verse como entidades separadas. Mientras continúe habiendo percepción, la oración será necesaria. ¿Se acuerdan cuál es la única oración? El perdón. Y el perdón, como ya les dije, no solamente es hacia el otro, el perdón es hacia mí, hacia mis percepciones, hacia cómo me veo. Me veo, no sé, incapaz, me veo pobrecita, me veo indefensa, me veo víctima. Entonces pido perdón por esa percepción equivocada. La percepción se basa en la escasez. Ya aquí ya nos metimos con todo. La percepción se basa en la escasez. La percepción se basa en un estado de separación. Y aquí esta escasez se refiere a escasez de todo, ¿no? Escasez de fe, escasez de amor, escasez de, ya digo, no solamente al otro, sino también a mí mismo. Tengo escasez de confianza, tengo escasez de seguridad. Y ahí ya existe la separación. Porque si yo tengo a Dios adentro, ya tengo certeza, ya estoy segura. Ok, continuemos. El estado natural de los que gozan de conocimiento es la comunión. Aquí se me viene a la mente, ya se me hace sentido cuando nos hacen, bueno, en la religión católica nos hacen celebrar la primera comunión y comulgar es la comunión, es unirse con Dios. Claro, en un acto simbólico. El estado natural de los que gozan de conocimiento es la comunión. Dios y sus milagros son inseparables.
Cuán bellos son en verdad los pensamientos de Dios que viven en su luz. Y todos podemos tener los pensamientos de Dios, porque somos hijos de Dios. Tu valía está más allá de toda percepción y de toda duda. Lo que les dije, no. Si nosotros creyéramos realmente todos nuestros dones, si confiáramos en quienes somos, si tuviéramos esa fe, esa certeza, pues estaríamos libres de toda percepción, de toda duda. Imagínense si esa confianza, si esa certeza también la tuviéramos de nuestros hermanos, si ni siquiera tenemos de nosotros, menos de nuestros hermanos. Ok, chicas, hasta aquí la clase de hoy. Bien, vamos con la parte de ejercicios. Espero que estén practicando las lecciones más allá de la percepción. Ay, aquí me faltó uno para acabar el capítulo 4. Bueno, vamos con las lecciones. Ahora vamos a revisar la lección de la 25 a la 30. Y voy a topar, caramba, la lección de la 25 a la 30. La lección 25 es no sé cuál es el propósito de nada. Propósito es significado. La idea de hoy explica por qué nada de lo que ves tiene significado. Si propósito es significado, ¿se acuerdan que las lecciones anteriores decía nada de lo que veo tiene significado? Entonces nada de lo que veo tiene propósito. No sé cuál es el propósito de nada. Y aquí dice, no tiene significado para ti. Todo existe para tu beneficio. Para eso es para lo que es. Ese es tu propósito, es su significado. Al conocer eso, tus objetivos se unifican. Al reconocer esto, lo que ves cobra significado. ¿Se acuerdan que iniciamos con el resignificar y que les puse el ejemplo de resignificar lo que había pasado? Y aquí dice claramente, ¿no? Que todo lo que sucede es para tu beneficio. No hay nada en lo que esté sucediendo en este momento que no sea para tu beneficio. Lo que pasa es que no lo estás viendo. Y por eso aquí la lección nos dice, no sé cuál es el propósito de nada, porque ni entiendo lo que me está pasando. Entonces, continuemos. La lección 26, mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad. Mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad. Quiere decir que yo gozo de invulnerabilidad. Seguramente resulta obvio que si puedes ser atacado es porque no eres invulnerable. Y yo cada vez que escucho o leo la palabra atacado, yo me acuerdo de Jesús en la cruz. ¿Qué mejor ejemplo? Si puedes ser atacado es que no eres invulnerable. Y la verdad es que eres invulnerable. Ves el ataque como una amenaza real. Y ahí es donde viene que la enfermedad no es real. Los cachos que te pusieron no son reales. Esto se debe a que crees que realmente puedes atacar y que tendría efectos a través, a ver, y lo que tendría efectos a través tuyo también tiene que tenerlos en ti. Claro, si yo veo que eso le estoy dando realidad, es porque también me puede suceder a mí. Esta es la ley que en última instancia te salvará, pero de la que ahora estás haciendo un uso indebido.
Debes aprender a usarla en beneficio de lo que te conviene en vez de su contra. Entonces, no sentirse atacado. Mis pensamientos atacan mi invulnerabilidad. Y aquí dice, cuando yo me siento atacado, cuando estoy preocupado acerca de algo. No sé qué les esté preocupando, pero me siento atacado. Estoy preocupado, no sé, porque no sé si voy a jubilar. No sé si voy a alcanzar, realizar mis sueños, no sé si voy, ya ahí, ya hay un ataque, porque hay una preocupación. Cuando se teme a lo que puede ocurrir, entonces ese pensamiento de temor ataca mi invulnerabilidad. Aquí está mal escrito porque es invulnerabilidad. Entonces, todos estos pensamientos de ataque son ataques hacia mí mismo. Todo lo que sucede es lo mejor que puede estar sucediendo en este momento. Todo es para mi mayor bien. Así sea que yo esté trascendiendo al otro lado, eso es para mi mayor bien. No se dejen atacar por el miedo. Lección 27. Por encima de todo, quiero ver. Esto expresa algo más fuerte que una simple resolución. Le da prioridad a la visión por encima de tus deseos. Quizá te sientas indeciso con respecto a si usar o no usar esta idea, debido a que no estás seguro de si eso es lo que realmente quieres. Eso no importa. El propósito de este ejercicio es aproximarte un poco más al momento en que esta idea sea completamente verdadera. Aquí dice, la visión no le cuesta nada a nadie. Si el temor a perder algo aún persiste, tienes que decir, tan solo puedo bendecir. Por encima de todo quiero ver. Por ejemplo, cuando me siento atacado, cuando siento que las cosas no están sucediendo como yo quisiera, puedo usar esto. Por encima de todo quiero ver. ¿Y qué pasa cuando no estoy viendo lo que yo quisiera? Tengo que bendecir. Si yo estoy viendo enfermedad, bendigo. Si yo estoy viendo maltrato, bendigo. Si yo estoy viendo carencia, bendigo. Bendigo esta situación, bendigo esta persona. Por encima de todo, quiero ver la verdad. Bueno, después dice, por encima de todo, lección 28, quiero ver las cosas de otra manera. Le estamos dando una aplicación realmente concreta a la anterior. Em, Dice, en estas sesiones de práctica vas a hacer una serie de compromisos definitivos. El que los cumplas o no en el futuro no es algo que nos concierna ahora. Hermoso. Si al menos estás dispuesto a hacerlo ahora, habrás dado el primer paso en el proceso de cumplirlos. Y todavía estamos en el principio. Aquí dice que tenemos que comprometernos, aunque sea con hoy. Hoy día voy a repasar esta lección. Hoy día. No sé si mañana, no sé si la próxima semana, pero con que digas hoy, ya estás dando el primer paso. Por encima de todo, quiero ver las cosas de otra manera. Por encima de todo, quiero ver a este hermano de otra manera. Por encima de todo, quiero ver esta situación de otra manera. Y así, vaya, podemos ir practicando. Lección 29. Dios está en todo lo que veo. Qué bonito. O sea, suena trillado, pero es bonito. La idea de hoy explica que puedes ver en propósito. Puedes ver un propósito en todo. Dios está en todo lo que veo. También explica
¿Por qué nada de lo que ves tiene significado alguno? De hecho, explica cada una de las ideas que hemos estado usando hasta ahora. Por ejemplo, se puede aplicar así como se hace la lección de esta pared que estoy viendo no existe. Esta pizarra que estoy viendo no tiene significado. Esto que estoy viendo no existe, no tiene significado. Así también puedo estar diciendo, Dios está en esa computadora. Dios está en esa persona. Dios está en esa planta. Dios está en esa silla. Dios está en mi hijo. Dios está en mi pareja. Dios está en mi ex. Dios está en esa puerta. Dios está en todo. Recuerden que esto es un entrenamiento mental y tenemos que cambiar la forma de percibir. Entonces, qué bonito este ejercicio. Dios está en este dedo. Dios está en esa lámpara. Dios está en ese cuerpo. Entonces, habrá que comprometerse, repasar esta lección. Dios está en todo lo que veo. ¿Por qué? Así yo voy a entrenar mi mente. Y la lección número 30 dice, Dios está en todo lo que veo porque Dios está en mi mente. Qué alegría. Dios está en todo lo que veo porque Dios está en mi mente. Esta idea es un trampolín a la visión. Por medio de esta idea, el mundo se abrirá ante ti y al contemplarlo verás en él lo que nunca habrás visto. Lo que antes veías ya no será ni real ni remotamente visible para ti. Si antes veía el error, ya no lo voy a ver. Si antes veía decepción, frustración, problemas, ya no los voy a ver. Entonces yo les pido, aunque sea esta noche, este día, cerremos este en vivo y practiquemos esta lección. Dios está en todo lo que veo porque Dios está en mi mente. Y repítanla, veamos cuánto tiempo nos dice. La idea de hoy debe aplicarse tan frecuentemente como sea posible. Cada vez que tengas un momento, repítela lentamente para tus adentros, mirando a tu alrededor y tratando de comprender que la idea es aplicable a todo lo que ves ahora y podrías ver ahora si estuviese al alcance de tu vista. Mm, 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 mm. No dice el tiempo, dice que cada momento que nos acordemos. Bueno, con que lo hagamos, yo me imagino, unos 5 minutos, pues no será un mega esfuerzo, ¿no? Solamente repetir para nuestros adentros, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados. Dios está en todo lo que veo porque Dios está en mi mente. Repítanlo, repítanlo, repítanlo. ¿Cómo se entrena un músculo? Repitiendo. Cuando te dicen en el gimnasio, va a ser 12 de 4, bíceps, tríceps, glúteos. A ver si nosotros hacemos 12 de 5. Dios está en todo lo que veo porque Dios está en mi mente. Dios está en todo lo que veo porque Dios está en mi mente. Listo, Dios está chicas. en todo lo que veo, porque Dios está en mi Está en mente. mi mente. Así Dios es. está en mi voz, porque Dios está en mi mente. Dios Correcto. está en mi voz, porque Dios está en mi mente. Muy bien, Marta. Muy bien. Listo, chicas. Esa es la clase por el día de hoy. Muchas bendiciones. Yo las veo como Dios. Las amo mucho. Cuídense. Bendecida noche. Yo te veo como Dios. Bendecida noche, chicas. Nos vemos. Hagamos el ejercicio, ¿sí? Gracias, sí. Ok. Bendiciones. Bendiciones, bella. A Gracias. ver, vamos a ver, dejar Gracias. de compartir Gracias. y finalizar. Bye bye.